Tráeme al administrador de la propiedad ahora mismo, gritó mi papá en la oficina de arrendamiento. Mi hija no se merece este apartamento. Mi mamá estuvo de acuerdo, un fraude total. Respondí, entendido. Envié un mensaje desde el pasillo: Gabriela, mis padres exigen hablar contigo sobre mi contrato de alquiler. La puerta de su oficina se abrió. La mañana comenzó como cualquier otro martes. Estaba revisando los informes trimestrales de mi empresa de administración de propiedades cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre: almuerzo familiar mañana, 1 de la tarde. En el grill del río. Tu padre tiene algo importante que discutir. Debí haberlo imaginado. Nada bueno salía jamás de las discusiones importantes con mis padres, pero fui de todos modos. Una parte de mí, esa parte que aún recordaba ser su hija antes de convertirme en su decepción, seguía esperando que las cosas cambiaran. Llegué al estacionamiento del restaurante a las 12:55 del mediodía en mi Honda Civic de 5 años de antigüedad. El mismo auto que conducía desde la universidad. El mismo auto al que mi padre llamaba una vergüenza para el apellido de la familia, cada vez que tenía oportunidad. Adentro, mis padres ya estaban sentados. Mamá con su traje elegante de St. John, papá con su traje hecho a la medida de Brooks Brothers. Parecía que asistían a una junta directiva, no a un almuerzo con su hija. Llegas tarde, dijo mi padre, revisando su Rolex. Llego 5 minutos antes. ¿Exacto? Llegar antes es llegar a tiempo. Llegar a tiempo es llegar tarde, llevaba diciendo eso desde que yo tenía 12 años. Mamá deslizó el menú hacia mí. Pide algo ligero. Tenemos que hablar de tu situación de vivienda. Mi situación de vivienda. Aquí vamos de nuevo. ¿Qué pasa con ella? Papá se inclinó hacia adelante. Tu madre y yo pasamos por el edificio donde vives. Las Torres del Río, Riverside Towers. Una propiedad muy bonita. Demasiado bonita, añadió mamá, con voz afilada. Muy por encima de lo que puedes pagar con tu salario. Yo trabajaba como analista senior en Morrison Consulting Group. Mi salario oficial era de $78,000 al año. Respetable, pero no lo suficiente para pagar un departamento de 2 habitaciones en la esquina de las Torres del Río, donde el alquiler empezaba en $3,200 al mes. Al menos eso era lo que ellos pensaban. ¿Me las arreglo?, dije en voz baja. ¿Te las arreglas? El rostro de papá se enrojeció. Camila, esa unidad cuesta más de lo que te llevas a casa al mes. Lo revisamos. ¿Estás pidiendo préstamos? ¿Acumulando deudas en tarjetas de crédito? Porque si es así. No lo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo? La voz de mamá cortó como el vidrio. ¿Cómo lo estás pagando? Apareció el mesero. Pedí una ensalada. Mis padres ordenaron sin mirar el menú, comían allí todas las semanas. Te hice una pregunta, dijo mamá una vez que el mesero se retiró. Tengo ahorros. Papá de verdad se rió. ¿Ahorros? ¿Llevas trabajando qué, 6 años? ¿Con préstamos estudiantiles, impuestos, gastos diarios? No hay forma de que tengas suficientes ahorros para permitirte ese lugar. Ya pagué mis préstamos estudiantiles. ¿Con qué dinero? Tomé un sorbo de agua. Este era el baile que siempre hacíamos, ellos cuestionando, yo desviando el tema, ellos enojándose más y yo guardando silencio. Creo, dijo papá lentamente, que estás viviendo por encima de tus posibilidades, tratando de mantener las apariencias, probablemente maximizando tus tarjetas de crédito o tomando préstamos usureros. Es irresponsable. Es vergonzoso, añadió mamá. ¿Qué pensará la gente cuando inevitablemente dejes de pagar? ¿Cuando te desalojen? ¿Y el apellido Villarreal? Mi apellido es Garza, dije con calma. Adopté el apellido de soltera de mamá cuando cumplí 18 años, ¿recuerdan? El rostro de mamá se tensó. Aquello había sido una batalla, pero yo había querido distanciarme del apellido Villarreal, de las expectativas y del peso de todo ello. Papá hizo a un lado su vaso de agua. Tu madre y yo hemos discutido esto.
Nos preocupan tus decisiones financieras, así que vamos a ayudarte. No necesito ayuda. Claramente la necesitas, dijo mamá. Vamos a ir contigo a las Torres del Río mañana por la mañana. Hablaremos con el administrador de la propiedad. Le explicaremos que necesitas rescindir tu contrato. Te ayudaremos a encontrar algo más adecuado, un estudio, tal vez algo que esté dentro de tus posibilidades reales. Se me cayó el alma a los pies. ¿Querían rescindir mi contrato? Queremos salvarte de la ruina financiera, corrigió papá. Esto es una intervención, Camila. Lo hacemos porque te amamos. Amor, claro. ¿Y si digo que no? La expresión de papá se endureció. Entonces iremos sin ti. Hablaremos con el administrador nosotros mismos. Estoy seguro de que una vez que entiendan tu situación financiera real, estarán de acuerdo en que obtuviste ese contrato de manera fraudulenta. Los administradores no quieren inquilinos que no puedan pagar. Mañana por la mañana, 9 de la mañana. Nos vemos allí. Se puso de pie. Camila, te pasaremos a buscar a las 8:30. Asegúrate de estar lista. Se fueron antes de que llegara la comida. Me quedé sola en la mesa, mirando 3 platos de comida que no podía probar. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en lo que habían dicho, fraude, desalojo, vergüenza. No tenía ni idea. Absolutamente ninguna. Saqué mi computadora portátil y abrí la carpeta etiquetada a propiedades. Adentro había documentos que había estado revisando durante 6 años, documentos que contaban una historia muy diferente a la que mis padres creían. Todo comenzó cuando tenía 22 años, recién graduada de la universidad con un título en finanzas y una oferta de trabajo de Morrison Consulting Group. Mi salario inicial era de $52,000. No estaba mal, era suficiente para alquilar un apartamento modesto y empezar a construir mi vida. Pero yo había hecho algo inusual. Durante la universidad, había hecho prácticas en una pequeña firma de inversiones. Hice contactos y aprendí algunas cosas. Una de esas conexiones era Santiago Soler, un inversor de bienes raíces que vio algo en mí. Tienes buenos instintos, me dijo durante mi último año. Entiendes los mercados, el flujo de caja, la evaluación de riesgos. ¿Alguna vez has pensado en los bienes raíces? Lo había pensado, pero no tenía capital, ni historial, ni credibilidad. Trabaja conmigo, me ofreció Santiago. Te enseñaré todo. Tú analizas los negocios, yo los financio. Dividiremos las ganancias 60/40. 60 para mí, 40 para ti. No era generoso, pero era una oportunidad. Durante 2 años, trabajé en mi empleo diario y pasé las noches analizando propiedades, pequeños edificios multifamiliares, espacios comerciales subvaluados, propiedades que necesitaban trabajo pero que tenían bases sólidas. Santiago financió 3 proyectos. Obtuvimos ganancias modestas. Mi 40% en esos acuerdos me reportó $87,000 en 2 años. Ahorré cada centavo. Luego encontré el negocio. Un pequeño edificio de apartamentos en un vecindario emergente, de 8 unidades. El dueño era un anciano que quería jubilarse. Estaba listado por $340,000 por debajo del valor de mercado porque necesitaba reparaciones. Se lo mostré a Santiago. Él lo rechazó, se necesitan demasiadas remodelaciones. No vale mi tiempo. Pero yo vi algo diferente. Vi la ubicación. Vi el potencial. Vi que el vecindario estaba a 3 cuadras de donde se estaba construyendo un nuevo campus tecnológico. Arriesgué mis $87,000 como pago inicial. Conseguí un préstamo de inversionista para el resto y compré el edificio. Durante 1 año, mantuve mi trabajo de oficina y administré las renovaciones por las noches y los fines de semana. Actualicé las unidades, arreglé la plomería, pinté y mejoré el jardín. 18 meses después de comprarlo, vendí ese edificio por $625,000. Mi ganancia neta, después de los préstamos y costos de renovación, fue de $178,000. Tenía 25 años.
Tenía un trabajo de consultoría que mis padres respetaban y un portafolio de bienes raíces del que no sabían nada. Eso fue hace 6 años. Desde entonces, había comprado y vendido 7 propiedades más, cada una más grande y rentable que la anterior. Desarrollé relaciones con contratistas, administradores de propiedades y corredores comerciales. Entendía los mercados. Sabía cómo detectar el valor. Hace 2 años, hice un movimiento diferente. En lugar de vender, comencé a conservar las propiedades para generar ingresos por alquiler y plusvalía. Actualmente poseo 3 pequeños edificios de apartamentos, 2 locales comerciales y un desarrollo de uso mixto. El valor de mi portafolio es de 8,3 millones de dólares. Mis ingresos anuales por alquiler son de $680,000. Gabriela Méndez lo administraba todo. Llevaba 3 años trabajando conmigo, comenzó gestionando mi primera propiedad en alquiler y creció conmigo a medida que el portafolio se expandía. Era brillante, profesional y una de las pocas personas que conocía el alcance total de lo que yo había construido. Mis padres pensaban que apenas sobrevivía con un salario de $78,000. No tenían idea de que yo podría comprar su casa en efectivo. A la mañana siguiente, me pasaron a buscar a las 8:30. Papá conducía su Mercedes. Mamá iba en el asiento del copiloto escribiendo en su teléfono. ¿Vas a usar eso?, preguntó mamá, mirando mis jeans y mi blusa sencilla. Está bien. Te vas a reunir con la administradora de una propiedad. Deberías lucir profesional. No mencioné que Gabriela me había visto con un overol manchado de pintura mientras inspeccionábamos una filtración en los cimientos de una propiedad. Me había visto profesional, casual y de todas las formas posibles intermedias. Llegamos al estacionamiento de las Torres del Río a las 8:55 de la mañana. El edificio brillaba bajo el sol de la mañana. 22 pisos de apartamentos de lujo, piscina en la azotea, gimnasio y servicio de conserjería. En realidad, yo no vivía allí. Soy dueña de un penthouse al otro lado de la ciudad, en un edificio que compré hace 2 años como propiedad de inversión. Pero mis padres me habían visto salir de las Torres del Río hacía 3 meses, cuando me reuní con Gabriela por un problema de mantenimiento en una de mis unidades. Supusieron que yo vivía en el edificio. Nunca los saqué de su error. Las Torres del Río no estaban en mi cartera de propiedades, pero Gabriela administraba varios edificios en la zona, y la compañía administradora de este edificio era uno de sus clientes. Ella trabajaba desde esa oficina de arrendamiento 2 días a la semana, algo que mis padres estaban a punto de descubrir. Entramos en la oficina de arrendamiento. Muebles modernos, paredes de vidrio y una recepcionista en un escritorio elegante. Estamos aquí para ver al administrador de la propiedad, anunció papá. ¿Tienen una cita? No la necesitamos. Se trata de una inquilina. Mi hija, me señaló. Está viviendo por encima de sus posibilidades y necesitamos hablar de su contrato. La expresión de la recepcionista se mantuvo profesionalmente neutral. La administradora es la señorita Méndez. Déjeme ver si está disponible. Saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto: Gabriela, mis padres exigen hablar contigo sobre mi contrato de alquiler. Aparecieron 3 puntos suspensivos. Luego, en camino. Esto será interesante. La señorita Méndez saldrá enseguida, dijo la recepcionista. Nos sentamos en la sala de espera. Mamá revisaba su teléfono. Papá miraba su reloj cada 30 segundos. Esto es humillante, murmuró mamá. Nuestra hija viviendo en un lugar que no puede pagar, probablemente a punto de ser desalojada. Estamos previniendo el desalojo, corrigió papá. Estamos siendo proactivos. La puerta de la oficina se abrió. Gabriela salió. Medía 1,68 metros, vestía un blazer profesional impecable y llevaba una carpeta en la mano. Se veía exactamente como la administradora competente que era. También parecía más joven de lo que mis padres esperaban. Gabriela tenía 32 años. Llevaba administrando propiedades desde los 24, ascendiendo a base de pura competencia, y se había ganado la reputación de ser una de las mejores administradoras de la ciudad. Señor y señora Villarreal, Gabriela les estrechó la mano.
Soy Gabriela Méndez, administradora principal de la propiedad. Entiendo que querían hablar conmigo. Papá se puso de pie y le estrechó la mano con firmeza. Sí, se trata de nuestra hija, Camila Garza. Unidad 1847. Gabriela me miró. Yo me quedé sentada, en silencio. Ya veo. Por favor, hablemos en mi oficina. La seguimos por el pasillo. Su oficina era profesional pero acogedora. Licencias de bienes raíces en la pared, fotos de propiedades y un monitor grande que mostraba hojas de cálculo. Gabriela se sentó detrás de su escritorio. Mis padres ocuparon las dos sillas frente a ella. Yo me quedé de pie junto a la puerta. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó Gabriela amablemente. Papá se inclinó hacia adelante. Nos preocupa la situación financiera de nuestra hija. Vive en una unidad aquí que cuesta significativamente más de lo que su salario puede soportar. Creemos que pudo haber falsificado sus ingresos cuando presentó la solicitud. Fraude, añadió mamá tajantemente. Creemos que cometió fraude para obtener el contrato de alquiler. La expresión de Gabriela no cambió. Esa es una acusación seria. Es la verdad, dijo papá. Camila trabaja en Morrison Consulting. Su salario es de aproximadamente $78,000 al año. Después de impuestos, préstamos estudiantiles y gastos diarios, es imposible que pueda pagar una unidad aquí. El alquiler solo supera los $3,000 al mes. $3,200, especificó mamá. Lo revisamos en su sitio web. Gabriela asintió lentamente. Agradezco que hayan venido a compartir estas preocupaciones. El fraude financiero es, en efecto, un asunto serio. ¿Le han preguntado a Camila sobre esto? Está en negación, dijo papá. Asegura que tiene ahorros. Es una tontería. Estamos aquí para rescindir su contrato antes de que la desalojen y arruine su historial crediticio de forma permanente. ¿Quieren rescindir su contrato? Sí, dijo mamá con firmeza. Hoy mismo, si es posible. La ayudaremos a encontrar algo adecuado, un estudio, tal vez un departamento de una habitación en una zona menos costosa. Gabriela abrió un expediente sobre su escritorio. Antes de proceder, necesito verificar cierta información. Camila, ¿das tu consentimiento para que comparta los detalles de tu contrato con tus padres? Este era el momento. Podía sentir los latidos de mi corazón en el pecho. Sí, dije en voz baja. Gabriela se volvió hacia su computadora. Tecleó algo y luego miró de nuevo a mis padres. Estoy viendo el contrato de la unidad 1847, dijo. ¿Podrían decirme por qué creen que Camila vive en esa unidad? Papá parpadeó. Porque la vimos salir de este edificio hace 3 meses. Salir del edificio, repitió Gabriela. No salir específicamente de la unidad 1847. Bueno, no, pero... Porque la unidad 1847 está ocupada actualmente por Lucas y Martina Herrera. Llevan allí 18 meses. Excelentes inquilinos, siempre pagan a tiempo. El rostro de mamá palideció. ¿Entonces qué unidad tiene Camila? Gabriela sonrió. Camila no alquila ninguna unidad en las Torres del Río. El silencio fue ensordecedor. ¿Qué? La voz de papá se quebró. Su hija no es inquilina aquí. ¿Entonces por qué estaba en el edificio?, demandó mamá. Gabriela me miró. Yo asentí levemente. Estaba aquí reuniéndose conmigo, dijo Gabriela, sobre las propiedades que administro para ella. Papá se rió. ¿De verdad se rió? ¿Propiedades que administras para ella? ¿De qué estás hablando? Gabriela giró su monitor. En la pantalla había una hoja de cálculo, direcciones de propiedades, valores, ingresos mensuales. Camila Garza es una de mis clientes principales, dijo Gabriela. Administro su portafolio de bienes raíces. Lo he hecho durante 3 años. Mamá se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos ante la pantalla.
Ahí dice 8.3 millones de dólares. Ese es el valor actual del portafolio. Sí. Eso es imposible, dijo papá rotundamente. Nuestra hija no posee 8 millones de dólares en bienes raíces. Es consultora. Gana 78,000 dólares al año. Ese es su salario en Morrison Consulting, sí, coincidió Gabriela. Pero Camila tiene otras fuentes de ingresos. Ha estado invirtiendo en bienes raíces desde los 22 años. Comenzó de a poco, aprendió rápido y tomó decisiones inteligentes. Hizo clic en otra pantalla. 3 edificios de apartamentos, 2 locales comerciales, un desarrollo de uso mixto. Ingresos mensuales actuales por alquiler de aproximadamente 56,000 dólares. La cifra quedó flotando en el aire. 56,000 dólares al mes. Más de lo que papá ganaba en 6 meses en su concesionaria de autos. Estás mintiendo, dijo mamá. Esto es algún tipo de estafa. Están compinchadas. Gabriela abrió un cajón de archivos, sacó una carpeta y la colocó sobre el escritorio. Estas son las escrituras de las propiedades, dijo. Todas registradas a nombre de Camila Garza. ¿Les gustaría verlas? Papá tomó la carpeta y la abrió. Le temblaban las manos mientras pasaba las páginas. Escritura tras escritura, todas con mi nombre. Avenida Morrison 785, 1.2 millones de dólares. Calle Belmont 1432, 2.8 millones de dólares. El centro comercial Gateway, 3.1 millones de dólares. Esto no puede ser real, susurró papá. Es real, dijo Gabriela. Su hija es una inversionista de bienes raíces muy exitosa. Ha estado construyendo este portafolio en silencio durante años. No lo presume, no habla de ello, simplemente hace el trabajo. Mamá me miró, de verdad me miró, como si me viera por primera vez. ¿Por qué no nos lo dijiste? Preguntó. Había estado esperando esa pregunta durante 6 años. ¿Me habrían creído? Pregunté en voz baja. Silencio. Si hubiera ido con ustedes cuando tenía 25 años y les hubiera dicho que acababa de ganar 178,000 dólares en un negocio de bienes raíces, ¿qué habrían dicho? Más silencio. Habrían dicho que estaba mintiendo, que estaba delirando, que el asunto me superaba. Di un paso adelante. Se han pasado toda mi vida adulta diciéndome que no soy lo suficientemente buena, que no doy la talla, que soy una vergüenza. ¿Camila? Comenzó mamá. Vinieron aquí hoy para rescindir un contrato de alquiler que ni siquiera tengo, para humillarme frente a una administradora de propiedades y salvarme de una ruina financiera que no existe. Papá dejó la carpeta con cuidado. Estábamos tratando de ayudar. Estaban tratando de controlar, corregí. Hay una diferencia. Gabriela se puso de pie. Creo que Camila y yo tenemos que discutir algunos asuntos de propiedades. Si nos disculpan. Mis padres no se movieron. Ahora, dijo Gabriela, con voz aún amable, pero con una firmeza de acero. Se levantaron y avanzaron hacia la puerta. Papá se volvió. Camila, creo que tenemos que hablar de todo esto. Hoy no, dije. Hoy vinieron aquí a rescindir mi contrato y a llamarme mentirosa. Hemos terminado por hoy. Se fueron. Gabriela esperó hasta que la puerta se cerró. Luego se volvió hacia mí. ¿Estás bien? Asentí. Sí, de hecho, creo que sí. Eso fue intenso. Necesario, corregí. Gabriela abrió su computadora portátil. ¿Quieres que revisemos los números de la propiedad Gateway? El nuevo inquilino se mudará la próxima semana y tengo el contrato listo para tu aprobación. Y así, sin más, volvimos al trabajo. Porque este era mi negocio. Esta era la vida que había construido, el éxito que me había ganado, y mis padres acababan de descubrir que no me conocían en absoluto. 2 días después, mi teléfono sonó, pero dejé que se fuera al buzón de voz. Llamó 3 veces más ese día.
Luego llamó mamá. Luego papá otra vez. Al tercer día, respondí. Camila, dijo papá, tenemos que hablar. Hablamos el martes. Eso no fue una charla. Eso fue. Hizo una pausa. Eso fue nosotros haciendo el ridículo y tú dejándonos. Yo no los dejé hacer nada. Ustedes decidieron ir a esa oficina de arrendamiento. Decidieron acusarme de fraude. Porque no sabíamos, la voz de mamá se unió, estaba en altavoz. Nunca nos lo dijiste. Nunca preguntaron, dije. Supusieron. Llevan 6 años haciendo suposiciones sobre mí. Suponiendo que estaba pasando dificultades. Suponiendo que apenas lo lograba. Suponiendo que necesitaba su ayuda. Somos tus padres, dijo papá. Se supone que debemos ayudar. Se supone que deben confiar. Hay una diferencia. Silencio del otro lado. Gabriela nos envió un correo electrónico, dijo mamá finalmente, con un informe de las propiedades. Detalles sobre tu portafolio. Camila, esto. ¿Tú construiste esto sola? Sí. ¿Cómo? Así que les hablé de Santiago Soler, de esos primeros negocios, del riesgo que asumí con aquel edificio de 8 unidades, de aprender, crecer y tomar decisiones estratégicas a lo largo de los años. ¿Tenías 23 años cuando compraste tu primera propiedad?, preguntó papá. 22. El edificio de 8 unidades. Eso es. Se detuvo. Eso es increíblemente arriesgado. Fue un riesgo calculado, corregí. Analicé el mercado, entendí los fundamentos y tenía una sólida estrategia de salida. Aún así, podrías haberlo perdido todo. Sí, acepté. Pero no lo hice. Fui cuidadosa, hice el trabajo y aprendí de personas que sabían más que yo. Otra pausa. Tu madre y yo hemos estado hablando, dijo papá, sobre lo que dijimos, sobre cómo te hemos tratado. Y nos equivocamos. Hicimos suposiciones, dijo mamá. No te dimos el crédito debido. No te vimos realmente. Cerré los ojos. Una parte de mí quería perdonarlos de inmediato, decir que todo estaba bien, hacer las paces. Pero no estaba bien. Necesito que entiendan algo, dije. Durante 6 años, he estado construyendo algo real, algo sólido. Y durante 6 años, me han tratado como a una niña que no entiende de dinero, que toma malas decisiones, que necesita ser controlada. Lo sabemos, dijo papá en voz baja. No creo que lo sepan, porque no se trata solo del dinero. Se trata de respeto. Se trata de confiar en que soy capaz de tomar buenas decisiones, de que soy competente, de que sé lo que hago. Tienes razón, dijo mamá. Tienes toda la razón. Así que esto es lo que tiene que pasar, continué. Tienen que decidir si pueden respetar quién soy en realidad. No a quien creen que debería ser. No a una versión mía que se ajuste a sus expectativas. Sino a mí, la persona que construyó un portafolio de bienes raíces de 8 millones de dólares empezando prácticamente desde cero. Podemos hacer eso, dijo papá. Queremos hacerlo. Entonces demuéstrenlo, dije. No con palabras, sino con acciones, con tiempo, conociéndome realmente en lugar de asumir que ya lo hacen. Está bien, susurró mamá. Está bien. Hablamos durante otra hora. No fue una reconciliación completa. No fue una resolución perfecta, pero fue un comienzo. Una semana después, papá llamó y me preguntó si podía llevarme a almorzar. No para hablar de mis finanzas, solo para conversar, para aprender sobre mi negocio, para entender lo que había construido. Nos reunimos en un restaurante diferente, no en el Grill del Río, sino en un lugar nuevo. Hizo preguntas reales, sobre estrategias de administración de propiedades, sobre análisis de mercado, sobre cómo identificaba propiedades subvaluadas. ¿De verdad sabes de lo que hablas?, dijo, sonando sorprendido. Llevo 6 años haciendo esto, le recordé. Lo sé. Yo solo. ¿Sacudió la cabeza? Me lo perdí.
Nos lo perdimos todo. Estábamos tan ocupados viendo lo que esperábamos ver que nos perdimos lo que realmente estaba pasando. Sí, coincidí. Por lo que valga, dijo papá, estoy orgulloso de ti. Lo que has logrado es extraordinario. Las palabras sonaron de manera diferente a como lo habrían hecho hace un mes, porque él había visto las pruebas. Sabía que era real. Gracias, dije. Terminamos de almorzar. Él pagó. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, se detuvo. Ese Honda Civic que conduces, dijo, al que siempre llamé una vergüenza. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo sigues teniendo? Podrías permitirte cualquier auto, en realidad. Sonreí. Porque funciona perfectamente y lo terminé de pagar hace años. Porque tener dinero no significa que deba gastarlo en cosas que no necesito. Asintió lentamente. Inteligente. Aprendí de los mejores, dije, luego hice una pausa. Santiago Soler, mi primer mentor, me enseñó que la riqueza es lo que conservas, no lo que muestras. Papá asimiló eso. Creo que me gustaría conocer a ese Santiago Soler en algún momento. Creo que eso se podría organizar. 3 meses después, mis padres organizaron una pequeña cena. Solo la familia, mis tíos y mi primo menor. Queríamos celebrar el éxito de Camila, anunció mamá. Estamos increíblemente orgullosos de lo que ha construido. Fue un poco incómodo. Mi tía hizo preguntas capciosas sobre cómo había ocultado todo. Mi tío quería saber si estaba aceptando nuevos inversores. Mi primo me miraba como si me hubiera salido una segunda cabeza, pero logramos superarlo. Y al final de la noche, mientras me iba, papá me acompañó a mi auto. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por darnos una segunda oportunidad. Por no descartarnos por completo después de lo que hicimos. Lo miré, de verdad lo miré, vi el arrepentimiento, el esfuerzo genuino por cambiar. Son mis padres, dije simplemente. No quería dejarlos fuera de mi vida. Solo necesitaba que me vieran. Te vemos ahora, dijo. Finalmente. Conduje a casa, a mi Penthouse, el que mis padres todavía no conocían, el que había comprado hacía 2 años en un edificio que adquirí como inversión. Tenía 3 correos electrónicos esperando de Gabriela. Uno sobre la posible adquisición de una nueva propiedad, otro sobre un problema de inquilinos en el centro comercial Gateway, y otro preguntándome si quería tomar un café para discutir la expansión del portafolio a un nuevo vecindario. Me serví una copa de vino, abrí mi computadora portátil y comencé a revisar la propuesta de adquisición. Esta era mi vida. La que había construido en silencio y con cuidado durante 6 años. La que mis padres habían intentado desmantelar en una oficina de arrendamiento porque pensaban que sabían más. No sabían más, pero estaban aprendiendo, y eso, me di cuenta, era suficiente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Gabriela, por cierto, tus padres me enviaron una tarjeta de agradecimiento y una canasta de frutas. Creo que tu mamá está tratando de ganarse mi simpatía. Me reí. Respondí, está funcionando. La canasta de frutas tiene un queso excelente, así que tal vez. Dejé el teléfono y miré las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera había propiedades de mi propiedad, edificios que había renovado, inquilinos cuyas vidas había mejorado al crear viviendas de calidad. Mis padres habían exigido hablar con la administradora de la propiedad para desalojarme. En su lugar, descubrieron que su hija era la que desalojaba, la que tomaba las decisiones, la que tenía el poder que nunca supieron que poseía. Y eso lo cambió todo.